Vamos a comenzar el día de hoy, hermanos. Continuamos con nuestra serie de Génesis, una serie que habíamos aparcado por un tiempo, pero que vamos a continuar. Y quisiera continuar comenzando con un pensamiento que he estado meditando al leer este texto, y es el hecho de que la corrupción es algo que está abundante en nuestra sociedad. Si usted busca en Google, en su móvil o en su ordenador, y pone la palabra corrupción, inmediatamente van a salir muchas noticias actuales de casos de corrupción, de comportamiento poco ético e inmoral. En todas las áreas de la vida vemos cómo la corrupción parece que está contaminando absolutamente todas las cosas, especialmente en la política. Cuando vemos en la política, pues creo que todos nosotros hemos sido testigos de casos de corrupción en los gobernantes, presidentes, reyes, sea la figura que sea en el país que estemos. Parece que la política siempre va asociada a la palabra corrupción. Pero no solamente en los gobiernos, en todas las áreas de la vida. Recientemente hay un famoso equipo de la Liga Española que no voy a nombrar, que se le ha sido imputado un delito de cohecho. Es decir, se le acusa de haber sobornado durante muchos años a árbitros para conseguir resultados favorables. La corrupción, amados hermanos, es algo que contamina absolutamente todas las áreas de la vida. Y cómo no, está en todas partes. Pero no solamente allí, sino que pareciera que aquellos organismos que están encargados de administrar justicia, es decir, aquellos jueces y tribunales que parecen estar allí para evitar que la corrupción se expanda, muchas veces son también amigos de las personas corruptas. Y parece que la impunidad es algo que es normal en nuestros días. La gente puede hacer algo malo y si tiene contactos puede quedar completamente impune. Esta es una realidad a la que la Biblia hace referencia. En el Salmo 73, versículos del 6 al 9, el salmista lamenta lo siguiente: por tanto el orgullo es su collar, hablando de aquellos que son corruptos. Dice, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan y con la maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Parece que la impiedad es algo que el salmista también estaba viendo en sus tiempos. Pero para nosotros que creemos en la Biblia, sabemos que hay una realidad aún mayor. La gente podrá quedar impune delante de la justicia humana, pero jamás quedará impune delante de la justicia divina. Y eso es precisamente lo que nuestro pasaje del día de hoy en Génesis capítulo 6 nos muestra. Este pasaje en Génesis 6 nos muestra cómo Dios trae justicia sobre la maldad y la corrupción humana. El argumento que tenemos el día de hoy en este pasaje es: la corrupción moral lleva a la destrucción total. Escucha bien, la corrupción moral lleva a la destrucción total. Así que quiero invitarte a que me acompañes en la lectura de hoy en Génesis capítulo 6, versículos del 9 al 22. Génesis capítulo 6, versículos del 9 al 22. Dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces dijo Dios a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás.
de 300 codos, que son unos 135 metros, la longitud del arca, de 50 codos, que serán unos 22 metros, su anchura, y unos 30 codos, que son unos 13 metros, su altura. Le harás una ventana que terminará a un codo del techo, unos 45 centímetros más o menos. Y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de 3 pisos. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú toma para ti todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. Acompáñenme nuevamente y entraremos entonces en el texto de hoy. Bueno, nuevamente nos acercamos a ti con humildad, reconociendo, oh Dios, que necesitamos de tu Santo Espíritu para entender tu palabra, que ilumines nuestra mente y que traigas a nuestro corazón la convicción necesaria para poner en práctica todo aquello que aprenderemos hoy. Trae consuelo, trae arrepentimiento, trae ánimo, trae aquello, Dios, que sea necesario para que sigamos caminando delante de ti con rectitud y fidelidad. Y por sobre todas las cosas, sé tú exaltado en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro texto de hoy comienza con una frase que hemos escuchado muchas otras veces en Génesis. Es la frase, estas son las generaciones de Noé. Si has estado en alguna otra predicación de esta serie, seguramente te acordarás que esta es la frase que le da estructura a todo el libro. El libro de Génesis está estructurado como si fuera una serie. Y como yo sé que nosotros vemos bastante Netflix, seguramente vamos a estar familiarizados con ese vocabulario. Génesis parece ser como una serie de televisión en la que cada capítulo es introducido con la frase, estas son las generaciones de. La frase hebrea es Toledot y aparece 11 veces en todo el libro, marcando el inicio de un nuevo capítulo en esta misma historia. Y de hecho, la primera vez que encontramos esta frase es en Génesis capítulo 2, versículo 4, cuando Dios nos enseña en mayor detalle el sexto día de la creación. Se nos dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Es la primera vez que vemos esa frase Toledot en la escritura. Pero también la encontramos en Génesis capítulo 5, versículo 1. Después de que ya el hombre ha caído y empezamos a ver cómo se multiplica la gente, cómo empieza la descendencia de Adán a crecer, nos dice Génesis capítulo 5, versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán. Ahora, el capítulo 5 de Génesis es muy importante porque empieza a mostrarnos cómo la simiente de la mujer comienza a multiplicarse en contraste con la simiente de la serpiente. Y si no lo recuerdas, en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios maldice la tierra por causa del pecado del hombre, dice lo siguiente, Génesis capítulo 3, versículo 15. Quiero que me acompañe rápidamente a ese texto. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la serpiente, entre tú y la mujer, perdón. No quise decir que la mujer era serpiente, perdón, hermanos, me confundí. Entre tú y la mujer, está hablando la serpiente. Y dice, entre tu simiente y su simiente. Es decir, entre tu descendencia, serpiente, y entre la descendencia de la mujer. Y dice, él, es decir, un hombre que descenderá de la mujer, te aplastará la cabeza y tú lo herirás en el talón. De manera que estas dos descendencias, estos dos linajes comienzan a desarrollarse en los siguientes capítulos de Génesis, y el capítulo 5 nos muestra esa descendencia de la mujer en contraste con la descendencia de la serpiente en el capítulo 4, representada por nada más y nada menos que Caín.
Lo que hace Génesis 5 es conectar a Noé, de quien vamos ahora a leer, con Adán, diciendo que éste pertenece al grupo del linaje de la mujer. Por medio de Noé y de su descendencia vendrá aquel que vencerá en algún momento a la serpiente. De hecho, en el capítulo 5 nos dice el versículo 3, cuando Adán había vivido 130 años, engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Todo el capítulo 5 nos narra esa genealogía hasta llegar al versículo 28 y 29, terminando precisamente con Noé. Nos dice el versículo 28, Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. De ahí que nuestro texto de hoy comience con esta introducción. Estas son las generaciones de Noé. Esta es la generación de aquel que descendió de Set y que, como dijo su padre, nos daría descanso de todas las obras por causa de la tierra que Dios ha maldecido. Y una vez que ya nos presenta de quién va a hablar en este nuevo capítulo, el autor automáticamente nos describe y nos identifica a qué grupo pertenece Noé. ¿A cuál de las dos descendencias? Pues mire cómo lo describe. Lo describe como un hombre justo y perfecto entre sus contemporáneos. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo y perfecto entre sus contemporáneos. Esto nos está dando una idea del carácter moral de Noé, un hombre que pertenece al linaje de la mujer. Ahora hay dos palabras que debemos saber identificar aquí. Primero, que era justo, y segundo, que era perfecto. Pero ¿qué significa esto? No quiere decir la Biblia que Noé era sin pecado, no es eso lo que está queriendo decir. La frase justo significa conformidad a una norma. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento describe a una persona que es justa, es como una persona que describe hoy en día a alguien que se sujeta a las normas de tránsito. No quiere decir que la persona no cometa errores, quiere decir que la persona se limita a cumplir la ley de tránsito. No se salta un semáforo en rojo, respeta el stop, etcétera, etcétera. Es una persona justa, respeta la ley. Mientras que por su parte, cuando habla de que es perfecto, no habla de que es una persona sin pecado, sino que es una persona que lucha en contra del pecado. No es sin pecado, pero lucha en contra de este. Y esto lo sabemos porque inmediatamente después de describirlo, lo que nos dice es la situación de la sociedad en la que Noé vivía. Versículo 11, pero la tierra se había corrompido delante de Dios. Lo que está haciendo el texto es mostrándonos un contraste entre la simiente de la mujer y el resto de la simiente de la serpiente que domina prácticamente toda la sociedad. Noé era un hombre justo en medio de una sociedad corrupta. Noé era un hombre que buscaba agradar a Dios en medio de una sociedad incrédula y que despreciaba el reino de Dios. Por eso, lo que nos está mostrando es, a medida que se multiplica el ser humano, se multiplica también su maldad. Descendencias creciendo, así como se multiplican las personas, se multiplica también la maldad, a tal punto que toda la tierra se había corrompido. Ahora, el término aquí utilizado para expresar esa corrupción es muy interesante, porque es un término que quiere expresar la idea de algo que se lleva a la ruina. Cuando habla de la tierra se había corrompido y que toda carne había corrompido su camino, lo que está expresando es que toda carne estaba llevando a la ruina a la creación por medio de su comportamiento. Todo lo que ocurría, todas las expresiones de maldad del ser humano estaban acabando con la creación que Dios había establecido. Esta corrupción moral se estaba manifestando por medio de la violencia. Mire lo que dice el versículo 11. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena la tierra de violencia.
Ahora, lo que estamos viendo, hermanos, es simplemente cómo la influencia del pecado va en aumento en toda la sociedad. Esta violencia que nos está mostrando la Biblia en Génesis 6 comenzó realmente en Génesis 4, cuando Caín mató a su hermano Abel de manera violenta. Génesis 4:8, Caín lleva a su hermano Abel al campo y estando allí se levanta contra él y lo mata. Pero no solamente Caín, sino que su descendencia, Lamec, en Génesis capítulo 4, versículo 23, perdón, dice lo siguiente. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz. Mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido. Escuche bien. He dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Primero Caín, luego Lamec, y lo que nos dice la Biblia es que esta violencia ahora era algo que estaba permeando toda la sociedad. Toda la tierra estaba llena de violencia. Y amados hermanos, algo que debemos entender es que la violencia es una de las características principales de aquellos que son hijos de la serpiente. Aquellos que son hombres y mujeres opuestos a Dios y su reino manifiestan su rebelión por medio de la violencia. Los fariseos, a quien Cristo mismo llamó, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, llevaron su violencia a la máxima expresión cuando pidieron a Jesús que fuera crucificado. Asesinaron a Cristo con violencia. El mismo Señor Jesús nos advirtió de que nosotros que somos ahora hijos de Dios seremos perseguidos, ultrajados, seremos asesinados por causa de su nombre. La violencia que comenzó con Caín sigue hoy en día rampante en nuestra sociedad. ¿En cuántos países no se queman iglesias, se persigue a los cristianos? Y ahora, hoy en día, la violencia se manifiesta incluso contra los más indefensos, los niños en el vientre de las madres. Génesis 6 solamente nos muestra cómo esa corrupción empezó a ampliarse y a manifestarse en todo lugar. Pero tú y yo, hermano, vivimos en un mundo que es hostil al evangelio. Tú y yo sufrimos esa misma violencia. Quizás no sea una violencia física, porque aquí en este país no se persigue a los cristianos de manera física, pero seguramente hay un tipo de burla, escarnio, mofa, algún tipo de violencia que no es física, que sí sufrimos. De manera que el contraste que nos está haciendo la escritura en estos primeros 3 versículos es entre estas dos descendencias. Uno que pertenece al linaje de la mujer y el otro que pertenece al linaje de la serpiente. Noé y su familia, la simiente de la cual vendría Cristo, y el resto del mundo, la simiente de Caín, de la serpiente, violenta, agresiva, pecadora y opuesta a Dios. Pero a diferencia de la impunidad que nosotros vemos en nuestros días, Noé no sufrió esa impunidad por mucho tiempo. La corrupción humana de aquel entonces no fue sin castigo. Hay una razón por la que el texto nos dice que la tierra se había corrompido delante de Dios. Una de las ideas o verdades que es más rechazada y que genera mayor oposición en contra del mensaje de la Biblia es la idea de que Dios es un Dios justo y castigador del pecado. Muchas personas rechazan esa idea diciendo, no, Dios, a mí no me vas a venir a afectar con tu psicoterror de la ira de Dios. Yo no me voy a sentir culpable. Prefieren negar la existencia de Dios para no tener que enfrentarse a la verdad de que ese Dios creador es también un juez moral al que un día tendremos que rendir cuentas. Tengo la teoría de que muchas personas se refugian en ese ateísmo, agnosticismo para escapar en su mente esa culpabilidad que está delante de todo ser humano sin Cristo. Pero amados hermanos, este rechazo a la justicia de Dios no solamente es algo exclusivo de los incrédulos, sino que además en muchas llamadas iglesias también hay un rechazo en contra de la justicia de Dios. Hay muchos falsos maestros que enseñan que debemos enfocarnos en el amor de Dios y no en su justicia. Que el énfasis que hace la religión en contra del pecado es excesivo y equivocado.
que Dios es mucho más permisivo, que Dios es mucho más tolerante, que el pecado realmente no es tan grave como la Biblia lo describe. Pero amados hermanos, la Biblia es clara. La escritura es muy clara cuando describe la condición del hombre y el carácter santo y perfecto de Dios. El problema que tiene el ser humano es que el ser humano no es el juez es Dios. Si fuera por el ser humano, estaríamos juzgando de una manera impune, siendo complacientes y permisivos. Pero el carácter santo y puro de Dios no permite la iniquidad, no da lugar a la impunidad. Por eso el texto nos dice, la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia, y Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida. Lo que nos está diciendo es, aquel que es el juez tenía la evidencia delante de él. Y con esa evidencia enfrente, entonces procedió a juzgar. Versículo 13. Entonces dijo Dios a Noé, he decidido poner toda fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Y uno dirá, es excesivo. Dios es excesivo en su castigo. Pero amado hermano, cuando leemos la escritura, leemos pasajes como Génesis 6:5, el mismo capítulo en el que estamos, antes de la historia de Noé, nos dice lo siguiente. Vio el Señor que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Escuche bien. Y que toda intención del pensamiento de su corazón era hacer solo el mal. La inclinación natural mía y tuya es continuamente hacer lo malo. La inclinación natural que tiene el hombre sin Cristo es hacer continuamente aquello que le place sin tomar en cuenta la ley y el carácter moral de su Dios y Creador. Y para nosotros eso puede parecer que no es tan grave, pero a un Dios santo y perfecto, créanme, hermanos, que sí lo es. El castigo, versículo 13 nos dice, es la destrucción. Voy a destruirlos junto con la tierra. Ahora, el idioma hebreo es algo muy interesante y en castellano a veces perdemos un poco lo que el autor nos quiere enseñar. El idioma hebreo a veces transmite un mensaje y conecta conceptos por medio de sonidos o usar palabras que son similares o iguales. Y este es el caso que tenemos aquí. Cuando Dios dice, voy a destruirlos junto con la tierra, la palabra que está usando es la misma palabra para corrupción que había descrito anteriormente. La palabra que se usa para decir que la tierra estaba corrompida y que toda carne había corrompido su caminar delante de la tierra, delante de Dios sobre la tierra, es una palabra que describe algo como desfigurar, algo como manchar, algo como podrir algo, contaminar algo, corromper, llevar a la ruina algo. Y lo que Dios está diciendo por medio del uso de esta palabra para decir, traeré destrucción a su vida, es que Él va a igualar el estado moral y espiritual de ellos con un estado físico acorde a esa decadencia. El ser humano había traído decadencia a la creación con su pecado. Dios traería decadencia física sobre el ser humano como juicio. Es exactamente lo mismo. Ellos han destruido la creación con su maldad y con su violencia, pues Dios les pagará exactamente con lo mismo que ellos han hecho sobre sus propias cabezas. El Señor haría físicamente lo que ellos ya habían hecho moralmente. El comentarista bíblico Nahum Sarna dice, la humanidad no puede minimizar la base moral de la sociedad sin poner en peligro la existencia misma de la civilización. De hecho, por medio de la corrupción, la sociedad inicia el proceso de inevitable autodestrucción. Por eso, hermanos, nuestro argumento de hoy es la corrupción moral
trae siempre como consecuencia la destrucción total. Esta destrucción que Dios trae sobre la creación es completa, no da lugar a parcialidad, es global. Ahora, ¿cómo destruiría Dios la creación? ¿Cómo destruiría Él la corrupción humana? Versículo 17. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Nuevamente encontramos esta palabra destruir, esta palabra decadencia. Pero esta vez el alcance que vemos de esta destrucción es todo lo que hay sobre la tierra. Dios estaba anunciando un verdadero cataclismo, hermano. Dios estaba anunciando una catástrofe, un desastre global. Yo no sé si usted ha leído las noticias, pero en Marruecos el 8 de septiembre hubo un terremoto cerca de la ciudad de Marrakech y el saldo es de casi 3.000 personas muertas. Casi 3.000 personas muertas y más de 5.000 personas heridas. ¿Usted se imagina lo que es que 3.000 personas mueran en un solo día y 5.000 más estén heridas, desaparecidas, afectadas? Les animo a que oremos por Marruecos porque el Señor tenga misericordia de esta nación. Pero con todo lo grave y lo desastroso que fue ese terremoto, no se compara en absoluto con lo que Dios estaba anunciando que haría por medio del diluvio. No eran 3.000, no eran 5.000, no era solamente uno. Todo lo que había en la tierra perecería. Todo iba a desaparecer. Todo iba a morir. Y usted dirá, esto es mucho. Esto es muy severo. Pero amado hermano, cuando usted tiene un cáncer, usted no toma paracetamol. Cuando usted tiene una enfermedad grave que corrompe todo el cuerpo, usted no simplemente se pone una tirita y descansa. En muchas ocasiones las enfermedades graves ameritan la amputación de algún miembro o incluso extraer algún órgano que está infectado y destruirlo para evitar que siga corrompiendo el resto del cuerpo. De la misma manera, Dios como un buen médico estaba dando el remedio necesario y eficaz para detener la corrupción moral que el ser humano traía sobre la creación. Debemos entender que la magnitud de la destrucción que Dios trajo era equivalente a la magnitud de la corrupción del ser humano. Era igual. Dios pagó con justo juicio lo que ellos merecían. Y de esta manera Dios entonces comienza a juzgar a la simiente de la serpiente, aniquilándola sobre la tierra, borrándola para siempre de la faz de la tierra. Pero al mismo tiempo, el texto nos dice que Dios juzga a un grupo, pero salva a otro. Versículo 18 en adelante. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente de toda carne meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú toma de todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Este pacto que se nos describe en el versículo 18 es el compromiso que Dios tiene para preservar la línea de la mujer. Dios había prometido que la serpiente sería vencida por un hombre que descendería de la mujer. Y cuando Dios protege a Noé, quien es miembro de ese linaje, está comprometido a preservar esa línea hasta la llegada de ese Mesías que él enviaría. Él está hablando con Noé diciéndole, a ti te voy a salvar, tú vas a entrar en el arca, tú vas a entrar en este medio de salvación que yo he provisto para que tú y tu casa
no sufran el castigo de mi juicio. Dios le había dado instrucciones a Noé sobre cómo construir el arca y luego le dice, tú entrarás en esa arca porque yo tengo mi pacto contigo. Este mismo pacto sería luego establecido también con Abraham en Génesis 12, con Isaac, Jacob, incluso con David, a quien le prometió que tendría un rey cuyo reino no acabaría jamás, un reino que reinaría para siempre. Este es el mismo pacto que Dios ha establecido con su pueblo. Ahora, este compromiso ocurre en medio de un juicio que él ejerce contra un pueblo. Y si nosotros pensamos en cuál es el contexto histórico de este pasaje, muchas veces perdemos de vista que Génesis 6 fue escrito después de Éxodo 20. Es decir, quien escribió Génesis fue Moisés. Moisés lo escribió después de que Israel había sido librado de la tierra de Egipto, después de que Israel había visto cómo Dios había traído juicio sobre los primogénitos, pero ¿qué hizo? Proveyó de un medio de salvación para los primogénitos de Israel. Cobra mucho más sentido este pacto que Dios hizo con Noé cuando Israel es la audiencia original que recibe este texto. Ellos acaban de ser librados y están en el monte Sinaí, donde Dios está estableciendo su pacto con ellos. Y les está diciendo, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios y os llevaré a una tierra prometida. Yo establezco mi pacto con vosotros y os voy a llevar a una tierra donde hay un pueblo incrédulo y hostil al evangelio, igual que en los días de Noé. Pero a vosotros os voy a preservar. En Éxodo 11, cuando Dios habla acerca del juicio que traerá, dice, pero vosotros vais a poner sangre en los dinteles. Vosotros vais a ser salvados y preservados en medio del juicio que yo voy a ejercer sobre la tierra. Y así como lo hizo con el arca y con Noé, así como lo hizo con la Pascua a Israel, Dios lo hace hoy en día con su iglesia a través de Cristo. Podemos decir sin temor a equivocarnos que el arca en la historia de Noé es sin duda alguna un tipo de Cristo. Es el medio por el cual Dios ha provisto salvación para sus elegidos. El mismo Señor Jesús en Mateo 24, cuando hablaba acerca de su segunda venida, en los versículos 30 y 31, mire lo que dice. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a todos sus escogidos. Escuche bien, reunirán a todos sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Lo que estaba diciendo Cristo es que en mi segunda venida, cuando venga a juzgar a todos los pueblos, mis ángeles primero reunirán a mis escogidos. Mis escogidos vendrán de todos los lugares a estar conmigo. Los suyos serán preservados de la misma manera que fue Noé con el arca. Sin embargo, amado amigo, tú que nos visitas el día de hoy y que quizás no has entregado tu vida a Cristo, tú que quizás has sido miembro de alguna iglesia incluso, o has estado en contacto con el evangelio, pero que nunca ha habido en ti un verdadero nuevo nacimiento. Escucha bien lo que dice la escritura. El apóstol Pedro, reflexionando sobre el juicio venidero y la venida de Cristo, dice, pensando en Noé, en segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 6, dice, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están preservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Muchos, al igual que en los tiempos de Noé, no creen en este juicio. Muchos no creyentes que están dentro y fuera de las iglesias. Personas que abiertamente rechazan el evangelio, o personas que juegan con el evangelio, o personas que creen que son creyentes, pero que realmente no lo son. En algún momento, déjame decirte, amado amigo, vendrá el fuego
Y de la misma manera que en los tiempos de Noé llegó de manera inesperada ese diluvio, el juicio será inminente. Volviendo a Mateo 24, el mismo pasaje donde Jesús dice que preservará a los suyos. Solamente 2 versículos más adelante, versículo 37, dice, porque en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio, escuche bien, hasta el día que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. El juicio de Dios vendrá cuando menos lo esperamos. La pregunta es si estamos o no en Cristo. Si estamos o no dentro de ese medio de salvación que Dios ha provisto para que no seamos consumidos en su juicio. Amado, esto no es un juego. No habrá ninguna excusa. De la misma forma que el texto nos dice que Dios es el que juzga, créeme que cuando estés delante de su presencia, si no estás en Cristo, no tendrás excusa alguna. Él podrá ver los pensamientos de tu corazón y de mi corazón. Génesis 6:5 dice que Dios vio la inclinación del corazón del hombre. No vio su comportamiento externo. Su comportamiento externo se manifestó luego en Génesis 6:9, pero en el 6:5 nos dice que su inclinación era el mal. ¿Y sabes qué, amado amigo? Dios verá eso en el día del juicio. Y a menos que hayamos entrado por el medio de salvación que Él ha provisto, que es su Hijo Jesucristo, pereceremos. Yo te animo a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Si esto es algo que quieres hacer y que Dios está moviendo tu corazón, estés o no en la iglesia, hayas o no escuchado este mensaje, que realmente no tienes la seguridad de la salvación, entonces quiero hablar contigo al final del culto. Solo en Cristo encontramos refugio y perdón. Solo el arca pudo salvar de la inundación inminente. Solo los que estaban dentro, ni siquiera los que sabían nadar. Había muchos que a lo mejor sabían nadar, pero el ímpetu de las aguas acabó con ellos. Muchos creen que pueden defenderse delante de Dios, pero no será así. Ahora, amado hermano, ¿cómo debemos vivir tú y yo a la luz de este pasaje? ¿Cómo nos afecta a ti y a mí lo que acabamos de leer? Génesis capítulo 6, versículo 22, nos dice cómo la fe de Noé se manifestó por medio de su obediencia. Y eso es algo que a ti y a mí nos debe desafiar. Génesis capítulo 6, versículo 22 dice, así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Ahora yo quiero ayudarte a ver algo. Este texto no ocurrió en los 30 o 40 minutos que llevamos de predicación. Es decir, no fue el diálogo con Noé y al día siguiente ya estaba el arca. Un arca de esta magnitud le llevó a Noé varios años construirla. Le llevó mucho tiempo recoger todos los materiales, cortarlos en las medidas que Dios le había indicado, ponerlos juntos. Estamos hablando de un arca de unos 135 metros de largo, de unos 22 metros de ancho y unos 13 metros de alto. Es un arca realmente grande. Y no tenían las grúas y la tecnología que tenemos hoy en día. Fue construido manualmente. Tú puedes calcular más o menos cuánto le costó a Noé. ¿Por qué digo esto? Porque en una tarea que llevó tanto tiempo, la fe, sin duda, fue el único motor que mantuvo a Noé obedeciendo a Dios. Es muy fácil tener fe si esto dura 5 minutos. 5 minutos es un tiempo tan corto que no da tiempo ni a dudar. Pero cuando tú estás, bueno, sí da tiempo. Pero amado hermano, cuando tú estás en una tarea y soportando una situación tan larga, tu fe es puesta a prueba.
Por eso que el primer desafío que nos hace este texto a ti y a mí es creer a Dios en medio de un mundo lleno de incredulidad. Cuando en el Nuevo Testamento se reflexiona acerca de la fe, en Hebreos capítulo 11, uno de los primeros ejemplos es Noé. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Lo que nos quiere decir es el texto es que la obediencia de Noé fue la prueba de su fe en Dios. Si usted tiene una tarea tan grande que demandará tanto tiempo en medio de un contexto tan incrédulo, solamente lo logrará si tiene fe. Si verdaderamente está convencido de que lo que Dios dice es verdad. El texto nos dice que él fue advertido de cosas que aún no se veían. Usted se imagina en una tierra seca hablar de un diluvio y empezar a construir años y años y años un arca. Ahora, sé que muchos piensan que la Biblia dice que mucha gente se burló de Noé. Eso no aparece en la escritura. La escritura no nos narra que Noé fue o sufrió bullying o fue maltratado. Probablemente sí lo fue porque la tierra estaba llena de violencia y no había temor de Dios. Y la simiente de la serpiente siempre es hostil en contra de la simiente de la mujer. Probablemente sí, el texto no lo dice, podemos inferir que fue así. Pero lo único que llevó a Noé a soportar todo lo que tuvo que soportar fue la fe, el cansancio, el agotamiento, el ver una realidad, ver materialmente una realidad que no se ajustaba a lo que Dios le había dicho. Dios le ha dicho traer un diluvio y ese hombre a lo mejor no ha visto ni una gota en su vida, pero empezó por fe a construir el arca. Es muy fácil, amado hermano, hablar de fe y creer a Dios cuando estamos en un contexto cristiano. Aquí reunidos hoy domingo, estoy seguro que cualquiera de nosotros diría, la Biblia es verdad. Yo le creo a Dios y me incluyo. Pero mañana a las 9 de la mañana, cuando lleguemos al trabajo y nos encontremos con un contexto hostil en el que se blasfema en contra de Dios, en el que se vive como si Dios no existiera, en el que se vive ignorando la realidad del juicio de Dios, en ese contexto donde todo el mundo te mira y dice, ¿y tú crees eso? Sí, ahí va a ser mucho más difícil tener fe como Noé. Nosotros vivimos por fe en un mundo lleno de incredulidad. Y eso es lo que debemos aprender. Pero en segundo lugar, este texto también nos anima, no solo nos desafía nuestra fe, sino que también nos anima a vivir con seguridad, a vivir con esperanza en un mundo donde la impunidad parece estar rampante. En el Salmo 73 mencioné que el salmista estaba denunciando la prosperidad de los impíos y cómo parecía que nada, ninguna calamidad venía sobre ellos. Pero es precisamente este Salmo, el 73, en el versículo 17 y 20, que nos muestra que no será así para siempre. Mire lo que dice Asaf. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú les pones en lugares rebaladizos, los arrojas a la destrucción. Y otra vez vemos esa palabra hebrea que es la misma que corrupción. Tú los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes despreciarás tu apariencia. Cuando tú sufres por causa de Cristo, no te desanimes. No pienses que es el fin del mundo. Que no decaiga tu fe. Amado hermano, Dios va a poner juicio sobre la tierra y todos aquellos que son enemigos de Dios serán juzgados.
Toda aquella corrupción que ha venido sobre la tierra será destruida. Todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios un día será juzgado. Y finalmente, esto nos debe llevar a vivir seguros en Cristo. De la misma manera que Dios trajo juicio, lo hará nuevamente. Pero en ese juicio, si verdaderamente estamos en Cristo, tú y yo no tenemos nada que temer. No porque seamos buenos, no porque seamos suficientemente poderosos, sino porque estamos dentro de aquel a quien Dios ha establecido como el Salvador de la humanidad. El Señor Jesús, hablando de sus ovejas en Juan 10, mira lo que dice. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y escucha bien, jamás perecerán. Jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que cuando el juicio venga, todo perecerá, excepto las ovejas del Señor. Porque Él las sostiene. Amado hermano, eso debe traer una seguridad y una esperanza a tu vida como ninguna otra cosa puede traerla. No hay lotería en este mundo que deba traer gozo a tu corazón como lo debe hacer el hecho de que Cristo guarda tu vida y te sostendrá en medio del juicio final. De que la única razón por la que tú y yo podemos estar delante de Dios es porque la vida de Cristo es imputada a nosotros y nuestra maldad es imputada a Él. En Él nosotros somos justificados, así como Noé lo fue por medio de la fe. Amado hermano, no desfallezca tu corazón. Es mi oración que nuestra fe, nuestra seguridad y la perspectiva que tenemos de la vida dependan más de lo que Dios ha dicho en su palabra que de las cosas que podemos ver en este mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la forma en cómo ella nos anima, nos alienta y nos ayuda a conocer la verdad acerca de ti, acerca de nosotros mismos, acerca de tu creación. Y te rogamos que por medio de ella nosotros podamos aprender, podamos ser convencidos, podamos ser confrontados, podamos ser animados, podamos ser motivados. Y que vivamos en este mundo lleno de incredulidad, lleno de corrupción, lleno de impunidad, a la luz de lo que tú has dicho y no a la luz de lo que vemos. Que verdaderamente andemos por fe y no por vista. Que cuando la tarea sea larga, agotadora y encontremos mucha oposición, nuestra fe nos ayude a seguir adelante. La convicción que tenemos de que tú eres verdadero debe ser mayor a lo que ven nuestros ojos. Ayúdanos a que así sea. Padre, y todo aquel que no te conoce, convéncele de pecado. Convéncele de la necesidad de un Salvador que es tu Hijo Jesucristo a la luz de tu inminente juicio. Porque no queremos, oh Dios, igual que tú, que ni un alma se pierda, sino que podamos gozarnos en cómo tú salvas del pecado, de la maldad, de la corrupción, del juicio merecido a los pecadores como nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.